¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al comentario que compartimos cada día de los capítulos que estudiamos en el plan de estudio del año bíblico. Hoy es domingo 23 de febrero del año 2025 y de acuerdo a nuestro plan de estudio diario, hoy vamos a estudiar los capítulos 23 al 25 del libro de Deuteronomio. Les invitamos para que, además de escuchar este comentario, puedan escuchar los 3 capítulos de hoy en cualquiera de las 3 versiones que estamos compartiendo cada día. Vayamos al comentario de los capítulos de hoy. El capítulo 23 aborda varios temas, incluyendo restricciones de participación en la Asamblea de Israel, normas de pureza en el campamento, regulaciones sobre préstamos, votos y hospitalidad hacia extranjeros. En los primeros versículos, del 1 al 8, Dios establece restricciones para ciertas personas que no pueden participar plenamente en la comunidad de adoración de Israel. Entre ellos se incluyen los eunucos, los hijos ilegítimos y los amonitas y moabitas hasta la 10ª generación. La razón principal de la exclusión de los amonitas y moabitas es su hostilidad contra Israel en el desierto. Sin embargo, se hace una excepción con los edomitas, que son los descendientes de Esaú, y los egipcios, permitiéndoles integrarse después de 3 generaciones. Esto muestra la combinación de justicia y gracia en las leyes de Dios. En los versículos 9 al 14, Dios ordena que el campamento de Israel se mantenga limpio porque Él mismo habita en medio de su pueblo. Se establecen reglas específicas para la eliminación de impurezas y la higiene, lo cual no solo es un mandato espiritual, sino que también tiene beneficios sanitarios. Esto enfatiza la santidad de Dios y el llamado a la pureza en todos los aspectos de la vida. También encontramos la prohibición de la devolución de esclavos que han escapado y buscan refugio en Israel. En contraste con otras culturas antiguas, donde los esclavos eran propiedad absoluta de sus dueños, Dios ordena que Israel les brinde libertad y protección, destacando la justicia y misericordia de su ley. También se condena la prostitución tanto masculina como femenina en el contexto de la adoración pagana. Dios rechaza la inmoralidad sexual como forma de culto y prohíbe que se lleven al templo ganancias obtenidas mediante tales prácticas. Dios también prohíbe en este capítulo a los israelitas cobrar intereses a sus compatriotas en préstamos, promoviendo así la solidaridad y la ayuda mutua. Además, se subraya la importancia de cumplir los votos hechos a Dios, mostrando que las promesas a Dios deben tomarse con seriedad. Hacia el final del capítulo, se permite a los israelitas tomar uvas o espigas en los campos de su prójimo para satisfacer el hambre inmediata, pero sin abusar. Esto refleja el equilibrio entre la propiedad privada y la provisión para los necesitados. El capítulo 24 enfatiza la justicia social y la misericordia en diversas situaciones, como el divorcio, los derechos de los trabajadores y el trato a los pobres. En los versículos 1 al 4 se establecen leyes sobre el divorcio. Moisés indica que Dios permite el divorcio si un hombre encuentra algo indecente en su esposa, aunque no se define específicamente qué significa esto. Sin embargo, si la mujer se casa con otro hombre y luego queda libre nuevamente, no puede volver con su primer esposo. Esto protege la dignidad del matrimonio y evita su degradación. Jesús posteriormente aclaró que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón humano, pero no era el plan original de Dios. En el versículo 5 se indica que un hombre recién casado no debía ir a la guerra ni ser obligado a realizar otras tareas públicas durante el primer año de matrimonio. Este mandato subraya la importancia de la familia y la necesidad de fortalecer el vínculo matrimonial. También se prohíbe tomar en prenda herramientas esenciales
para la subsistencia como un molino de piedra. También se ordena que los acreedores no entren a la casa del deudor para exigir garantías, sino que esperen afuera con respeto. Además, si se toma una prenda, debe devolverse antes del anochecer para no causar sufrimiento innecesario. Estas leyes reflejan la compasión de Dios por los pobres y la necesidad de un trato justo. En los siguientes versículos se encuentran leyes sobre el secuestro y pena de muerte, la protección a los jornaleros, la responsabilidad individual por los pecados, indicando que cada persona será juzgada por sus propias acciones, lo que establece un principio de responsabilidad personal en la justicia divina y protección a los extranjeros, huérfanos y viudas. Se prohíbe oprimir a los grupos vulnerables y se ordena dejar parte de la cosecha para ellos. Dios recuerda a Israel su propia esclavitud en Egipto para fomentar la empatía y la justicia social. El capítulo 25 regula castigos proporcionales, el matrimonio liberato y prácticas comerciales justas. En los primeros versículos se indica que cuando un culpable recibía azotes, no debía superar los 40 golpes para evitar humillarlo excesivamente. Esto demuestra la preocupación de Dios por la dignidad humana, incluso en el castigo. También en el versículo 4 se menciona que no se debe poner bozal al buey mientras trilla el grano, asegurando que el animal puede alimentarse mientras trabaja. Pablo, en 1 Corintios 9:9, aplica este principio a los obreros del Evangelio, mostrando que quienes trabajan tienen derecho a recibir sustento. De los versículos 5 al 10 se presenta la ley del levirato. Si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para asegurar descendencia y protección para la mujer. Si el hermano rehusaba, debía enfrentar una ceremonia pública de vergüenza. Esto protegía los derechos de la viuda y preservaba el linaje familiar. Como podemos ver, los capítulos de Deuteronomio del día de hoy enfatizan la santidad de Dios y su deseo de justicia, compasión y pureza en su pueblo. Las leyes reflejan tanto principios morales como sociales, estableciendo un sistema que protege a los vulnerables y promueve la equidad. Aunque algunas normas eran específicas para Israel, los valores subyacentes siguen siendo relevantes hoy. Justicia en el trato a los demás, compasión por los necesitados y fidelidad en nuestras relaciones. Hasta aquí el comentario de los capítulos de hoy. Agradecemos por haberlo escuchado y les invitamos para que el día de mañana continúe nuevamente escuchando los capítulos y el comentario correspondiente. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.